Hola, mi nombre es Sandy Méndez y hoy estaré compartiendo con ustedes un análisis sobre cómo se producen los textos de opinión en el contexto de la realidad venezolana. Este video puede ser una herramienta útil para quienes investigan temas de comunicación y quieren conocer más sobre el proceso de redacción de opiniones vinculadas con temas locales y nacionales. En este video exploraremos cómo producir textos de opinión, especialmente aquellos que abordan temas importantes para la sociedad venezolana. Veremos desde los conceptos básicos para las normas de la redacción y algunos ejemplos prácticos para que puedas comprender este proceso en su totalidad. Vivimos en una sociedad donde cada vez tenemos más acceso a la información, pero también más responsabilidad para analizarla. Los textos de opinión nos permiten profundizar temas relevantes y ofrecer una interpretación crítica que ayude a los lectores a entender su contexto. Pensamos en temas de actualidad como la situación económica o el acceso a servicios básicos. Los textos de opinión pueden aportar una visión crítica sobre cómo estos problemas afectan a la ciudadanía. Los textos de opinión juegan un papel crucial en la formación de la ciudadanía crítica y bien informada. En Venezuela, donde enfrentamos desafíos tanto sociales como económicos, estos textos permiten exponer ideas y puntos de vista que pueden inspirar reflexiones profundas y en algunos cambios entender cómo se producen estos textos es esencial para quienes quieren contribuir activamente a la conversación pública y darle voz a las realidades locales y nacionales. Ahora hablemos del reportaje informativo de noticias. Empecemos por entender cómo el reportaje informativo sirve como base para la producción de textos de opinión. Un reportaje presenta los hechos de manera objetiva, lo cual es fundamental para que luego el autor de un texto de opinión pueda basarse en información precisa y verificada. Imaginemos un reportaje sobre la escasez de agua en Venezuela. Este tipo de contenido podría inspirar un artículo de opinión sobre la importancia de la gestión del agua. Un texto narrativo cuenta historias que ayudan a captar la atención del lector y hacerlo empatizar. Por ejemplo, relatar un día en la vida de un trabajador de la salud permite que los lectores comprendan y sientan la realidad de estos profesionales. Es esencial para comprender cómo se estructura y transmite una historia o relato dentro de un texto. Un texto narrativo se caracteriza principalmente por contar una secuencia de eventos, ya sean reales o ficticios, que involucran a personajes, lugares y momentos específicos. Los elementos clave de un texto narrativo incluyen la trama, es decir, la secuencia de eventos que dan forma a la historia, los personajes, los actores de este evento, el tiempo, cuándo suceden y el espacio donde ocurren. La estructura de un texto narrativo suele seguir un orden cronológico, aunque también pueden romperse para generar mayor interés o suspenso. Por ejemplo, un texto narrativo podría relatar la experiencia de una enfermera de un hospital público en Venezuela. A través de su historia, el lector no solo conocería los hechos, escasez de medicamentos, largas jornadas laborales, entre otros, sino que también podría empatizar con el esfuerzo y las dificultades que enfrenta, entendiendo el impacto emocional y humano detrás de esta situación. En tercer lugar, desglosamos los elementos de un texto de opinión. Introducción, desarrollo y conclusión son fundamentales para estructurar ideas de manera clara y persuasiva, asegurando que el lector pueda seguir un razonamiento coherente y llegar a una conclusión informada. Cada una de estas partes cumplen un rol específico en la comunicación de una postura o perspectiva personal. En cuanto a lo que es el autor, presenta una idea central de lo que es la tesis, dando una visión general del tema y estableciendo la postura que defenderá a lo largo del texto. Esta parte es crucial porque capta el interés del lector y le anticipa la dirección del análisis. El desarrollo es donde se despliegan los argumentos y se presenta la evidencia que sustenta la postura del autor. Esta sección debe organizarse de manera lógica y secuencial, exponiendo los puntos clave y utilizando ejemplos, datos o citas que fortalezcan el argumento. En conclusión, lo que es el cierre, que reafirma la postura inicial y resume los puntos principales. Esta parte tiene el propósito de dejar una impresión duradera en el lector, recordándole el argumento central y subrayando su importancia.
En conjunto, estos elementos permiten que el lector siga un hilo claro del pensamiento desde el inicio hasta el final, facilitando la comprensión de la postura del autor y la coherencia de lo que es el argumento. Finalmente, tratamos las reglas de escritura. Es esencial escribir con claridad y precisión, usando un lenguaje formal y fuentes confiables. Escribir con claridad y precisión es esencial porque permite al lector comprender sin esfuerzo las ideas que el autor presenta, reduciendo el riesgo de malentendidos o interpretaciones erróneas. Cuando el lenguaje es claro, el lector puede enfocarse en el contenido sin distracciones, lo que facilita la transmisión efectiva del mensaje. El uso de un lenguaje formal y preciso añade profesionalismo al texto y lo hace apto para una audiencia más amplia y exigente. Un lenguaje adecuado refleja el respeto del autor hacia sus lectores y su compromiso con el tema. Este tipo de lenguaje no solo hace que el texto sea agradable de leer, sino que también proyecta la imagen de un autor bien informado y competente. Además, la credibilidad es un factor determinante para que el texto de opinión cumpla con su propósito de informar y persuadir. Usar fuentes confiables fortalece el argumento al demostrar que el autor se basa en hechos y datos verificados y no en suposiciones o rumores. Por ejemplo, al hablar de una situación económica en Venezuela, citar datos de organismos como el Banco Central de Venezuela o el Fondo Monetario Internacional otorga al texto una base sólida y confiable, eliminando cualquier ambigüedad que pueda restarle seriedad a lo que es el análisis. En temas complejos, la precisión y el respaldo con datos ayudan a prevenir la desinformación, lo que es especialmente importante en un contexto social donde la información errónea puede tener consecuencias serias. Conclusión, la producción de un texto de opinión no solo implica expresar una perspectiva personal, sino también construir un argumento sólido que respete las reglas fundamentales de la escritura y análisis crítico. La estructura del texto, con una introducción clara, un desarrollo bien fundamentado y una conclusión coherente, permite al lector seguir una línea de pensamiento lógica y acceder a una visión profunda del tema abordado. Escribir con claridad y precisión no solo es una cuestión de técnica, sino también de ética. En un mundo donde la información fluye rápidamente y las opiniones pueden impactar significativamente en la percepción pública, cada palabra cuenta como comunicadores. Así que tenemos la responsabilidad de construir un mensaje que informe y al mismo tiempo promueva la reflexión en un lugar de contribuir a lo que es la confusión o al sesgo. En última instancia, la reflexión final es que un texto de opinión bien elaborado no solo persuade, sino que también enriquece el debate público y fomenta una ciudadanía crítica e informada. Al escribir un texto de opinión, el autor no solo cumple con el acto de expresar sus ideas, sino que también se convierte en un puente entre la información y lo que es el lector, ayudándole a ver diferentes perspectivas y quizás a cuestionar y redefinir sus propias ideas. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle me gusta y dejar un comentario reflexivo sobre cómo ves el papel de los textos de opinión en nuestra sociedad. También te invito a compartir el video para que más personas puedan aprovechar esta información. Gracias.